Quiero pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 13. Voy a leer el versículo 7 y 17. Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Vamos a tener un momento de oración. Padre, nuevamente nos acercamos para ser instruidos por el Señor Jesucristo. Que Él, a través de su Espíritu y su palabra, nos enseñe a andar como hijos tuyos y como miembros de su iglesia en obediencia a tu palabra. Ven pues y danos entendimiento y sobre todo un corazón entendido, un corazón enseñable, un corazón responsable y obediente. Y que esto nos lleve a glorificarte a ti en nuestras vidas. Ayuda a tu siervo a explicar con claridad tu palabra para el bien de las almas, la edificación de tu iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, cabeza de la iglesia. Amén. Según la enseñanza de la palabra de Cristo, la cual se encuentra en la Biblia, según la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento, los miembros de cada iglesia tienen deberes específicos para con sus pastores. Y uno de ellos, como estudiamos anteriormente, es que los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Y el mismo versículo 13 de esa epístola, de ese capítulo 5, también nos enseña que es el deber de los miembros de la iglesia local tratar con amor a sus pastores, estimarlos y amarlos por causa de su obra. Esta mañana consideramos otros deberes. Dijimos que, según la enseñanza bíblica, los miembros de la iglesia están llamados a defender el buen nombre de sus pastores. También dijimos que es el deber de los santos orar fervorosa y constantemente por sus pastores. En esta noche continuamos esta serie y continuamos el estudio de estos deberes. En quinto lugar, los miembros deben imitar la vida piadosa de sus pastores, la vida piadosa de sus pastores. Hebreos 13, versículo 7 declara: acordaos de vuestros guías, líderes o pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Este versículo hace referencia a los líderes o pastores que fueron los primeros en enseñar la palabra de Dios a estos cristianos que recibieron esta epístola. La forma en que se habla de ellos, cuando se dice que os hablaron, parece indicar que estos guías o pastores habían muerto, o que ya no se encontraban presentes en aquella iglesia local.
A pesar de esto, se exhorta a los creyentes a imitar la vida de estos líderes. Se les manda considerar la totalidad de la vida de estos hombres y el resultado fructífero de su vida, y luego se les manda a imitar la vida de fe de estos siervos de Dios. Pero no se trata de imitar solamente la vida de estos hombres que han pasado la historia. La Biblia, en otros pasajes, llama también a los creyentes a imitar el ejemplo vivo y presente de sus pastores. La segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7, declara: pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, versículo 9, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. O, como el margen de la Biblia de las Américas declara, a fin de que nos imitéis, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que nos imitéis. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. En Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Filipenses 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 4, versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, declara, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. En Primera de Pedro se llama a los pastores a ser un ejemplo de piedad, un ejemplo de fe a la iglesia. Dice, pastoread, versículo 2, del capítulo 5, de la primera epístola de Pedro, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, versículo 3, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. A los ancianos se les llama a ser buenos ejemplos, ejemplos de amor, de pureza, dominio propio, santidad, justicia y piedad. ¿Y por qué tienen los pastores que vivir de esta manera? Porque ellos tienen que ser ejemplos encarnados de la verdad que predican. La gente necesita estos ejemplos vivos para que ellos puedan imitarlos. Cristo le dice a los creyentes en Hebreos 13:7, considerad su vida, imitad su fe. Ahora bien, porque el verbo en ese versículo, porque el verbo imitad en el griego es un imperativo presente, aquí se manda al creyente a imitar continuamente la vida de fe de sus pastores. Esto no es una opción, es un mandamiento. Imitad, es un mandato. Imitad su fe.
En otras palabras, seguid su ejemplo de piedad, de confianza en Cristo, en Dios, de obediencia por la fe a la palabra de Dios. El término griego traducido imitar es mimeomai. De este vocablo procede la palabra mímica. La idea es que tenemos que hacer una mímica o una reproducción de la vida de fe de nuestros pastores. Todo esto nos enseña que hay una doctrina bíblica sobre la imitación que no podemos ignorar si es que somos verdaderos cristianos y en verdad queremos obedecer a Cristo y su palabra. Tristemente, esta doctrina es muy descuidada por el énfasis desmedido y antibíblico que se da a la originalidad. Se dice y se enfatiza y se insiste, debemos ser originales. Aunque esto en cierto sentido es legítimo y tiene su lugar, en ninguna manera debe socavar o ignorar la doctrina bíblica sobre la imitación. Dios nos manda a imitar la vida de fe de nuestros pastores. Me temo que hay un orgullo e inseguridad carnal en muchas personas que no les permite obedecer este mandamiento. Quieren ser tan originales que no hay lugar en sus vidas para imitar aquellos modelos que Dios les da para que ellos los imiten. Si fuéramos a describir la condición de muchas iglesias y cristianos profesantes, podríamos describirlos según el último versículo del libro de los Jueces, donde dice, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos, porque quieren seguir lo que les parece bien ante sus ojos, no imitan los buenos ejemplos de piedad o de devoción a Dios. Quieren hacer lo que le parece bien ante sus ojos. Y lo que les parece bien son los ejemplos de individualismo, mundanalidad y sensualidad del mundo. Dios le dice a los creyentes que no imiten el mundo, ni lo que le parece bien a sus ojos. Más bien, la palabra de Dios declara, imitad la piedad y la fe de vuestros pastores. ¿Y cómo debe el creyente imitar a sus pastores? El creyente debe imitar a sus pastores como los hijos imitan a sus padres. Efesios capítulo 5, versículo 1. Pablo le dice a los efesios, a los creyentes en aquel lugar, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este versículo da a entender que hay un proceso de imitación que se lleva a cabo. Los hijos aprenden a imitar a sus padres a través de la observación, reproducción y repetición. Como otro siervo de Dios dijo, la esencia de la imitación incluye una observación cuidadosa, una reproducción deliberada y una repetición frecuente. Los hijos observan, reproducen lo que observan y por la repetición frecuente de esto que observan forman hábitos de conducta.
a través de este proceso, la conducta de sus padres o el comportamiento de ellos llega a ser en una manera real su propia conducta, su modo de vivir. Por esta razón, cuando vemos su conducta, no nos sorprendemos al ver la similitud de hábitos y de conducta que hay entre los hijos y los padres. Así también Dios llama a los creyentes a imitar a los pastores. Dios les llama a considerar cuidadosamente la conducta piadosa y bíblica de ellos, y a reproducirla deliberadamente en sus vidas. Los creyentes deben observar el buen comportamiento de sus pastores hasta que éste sea parte natural y espontáneo de sus vidas. Es importante añadir que en la Biblia hay más versículos que nos llaman a seguir el buen ejemplo de otros que versículos que nos mandan a ser ejemplos de otros. La Biblia hace más énfasis en que nosotros imitemos los buenos ejemplos a que nosotros seamos ejemplos de otros. Debemos ser ejemplos de otros. La Biblia nos llama o nos manda tal cosa, pero el énfasis a través de las Escrituras es que nosotros seamos imitadores del buen comportamiento, de la fe de otros. Si ustedes tienen duda de esta declaración, todo lo que tienen que hacer es tomar una concordancia y buscar las veces que la Biblia nos llama a seguir a otros o a imitar a otros para compararlo al número de veces que nos llama a ser ejemplos de otros. Este énfasis de las Escrituras es necesario porque generalmente la tendencia del corazón es que los demás nos sigan a nosotros. Algo de esta tendencia se debe al orgullo. Otros se oponen a esta enseñanza porque dicen que destruye la personalidad y la individualidad. Esto no es verdad. La imitación bíblica no destruye la personalidad, sino que la edifica, así como también da libre expresión a la sana individualidad. La imitación es un medio y un mandato bíblico dado por Dios para que aprendamos aquello que Él quiere enseñarnos sobre la piedad, sobre la vida de fe. Y a menos que tú estés dispuesto a borrar este concepto y mandamiento de la Escritura, debes obedecerlo. Ahora, para que podamos imitar la piedad de otros, debemos cultivar la humildad. La razón por la cual muchos resisten este medio de gracia es porque son orgullosos y en ciertos casos soberbios. Su orgullo, soberbia, no les permite aprender de otros. El ejemplo bueno, bíblico y piadoso de los pastores es dado para que lo imitemos. Dios conoce bien la naturaleza humana. Él conoce que mucha de la conducta humana se aprende por la observación, reproducción y repetición. Él nos creó de esta manera. Por tanto, no debemos sentirnos mal ni avergonzados de aprender a obedecer a Dios a través de este medio. Por otro lado, quiero hacer una importante aclaración. En este pasaje de Hebreos 13:7, Dios nos señala lo que claramente nosotros debemos imitar de nuestros pastores. El texto dice,
Considerad el resultado de su vida. Imitad su fe. El verbo considerar significa mirar una y otra vez, observar cuidadosamente. Tenemos que mirar cuidadosamente las vidas que estos hombres viven. Mirad sus vidas desde el principio al fin, imitad su fe. Es la fe manifestada en sus vidas lo que debemos imitar. Consideremos su vida de obediencia, su vida de principio, la manera en que ellos aplican la verdad a sus vidas para honrar y servir y glorificar a Dios. Consideremos cómo ellos creyeron las promesas divinas en tiempos difíciles y cómo ellos esperaron en Dios. Dice, imitad su fe. ¿Y cuándo comienza la fe? La fe comienza en el momento que un hombre recibe a Cristo, cree y confía en Cristo. Imitad su fe. No se trata simplemente de imitar un ejemplo, se trata también de ver a estos hombres cuando ellos comenzaron esa vida de fe. Anteriormente estaban perdidos en sus pecados, vivían en el mundo, se encontraban porque habían ofendido a Dios. Habían violado la ley de Dios, se encontraban bajo la ira de Dios. Pero ¿qué ocurrió? En un momento dado, las buenas nuevas, el Evangelio fue proclamado y ellos pudieron entender que estaban perdidos, que habían pecado contra Dios, que tenían que arrepentirse, que tenían que confiar solamente en aquel que Dios ha enviado, que Dios había enviado para salvar a los hombres, para tomar el lugar de los hombres, para morir y recibir el castigo que los hombres merecen por sus pecados. Y cuando estos hombres vieron que la manera de recibir la salvación, que la manera de ser perdonados por Dios, es arrepintiéndose de sus pecados, odiando sus pecados, confesando sus pecados, sintiendo dolor y vergüenza por sus pecados, y agarrarse de la misericordia que Dios ha provisto en Cristo. Estos hombres creyeron en Cristo y fueron salvos. Imitad su fe. Consideremos sus vidas de santidad, cómo se apartaron del mundo, cómo trataron con el pecado, cómo por la fe se mantuvieron firmes en la verdad. Dios le dice a estos creyentes a quienes envía esta epístola: acordaos de vuestros líderes espirituales, acordaos de ellos. ¿Para qué? Para imitar su fe, su vida de santidad. Como por la fe estos hombres se mantuvieron firmes en la verdad. Considerad su devoción al Señor, su celo por la verdad y la gloria de Dios. Considerad como por la fe fueron líderes fuertes y valientes. Considerad su obediencia a la palabra de Dios en toda ocasión, sin tener en cuenta las consecuencias. Considerad cómo por la fe hicieron justicia, obtuvieron las promesas, fueron hechos fuertes. Considerad cómo por su fe en Dios estos hombres sufrieron vituperios, adversidad. Considerad su discernimiento, bondad, su temor de Dios, su fidelidad. Ve el resultado de vivir una vida de fe en Dios. Ve también cómo Dios los vindicó, los protegió, los sostuvo. Cómo Él proveyó para ellos, cómo los salvó, cómo Dios los honró.
Sí, mirad su vida, imitad su fe. Imitar su fe no significa imitar su personalidad peculiar, idiosincrasias, manerismos, errores o pecados. Aquello que Cristo nos manda a imitar es su vida de fe. Imitad su fe. Los miembros deben también obedecer las instrucciones bíblicas de sus pastores. Ellos no solamente están llamados por Cristo, la cabeza de la Iglesia, a cultivar un conocimiento personal de sus pastores, a estimar y amar a sus pastores, a defender el buen nombre de ellos, a orar fervorosa y constantemente por sus pastores, a imitar la vida piadosa de sus pastores. Porque muchas veces vienen pruebas a la vida de los ministros, para que ellos en la prueba confíen en Dios, apliquen la palabra de Dios, descansen en la palabra y la promesa de Dios. Y los hermanos puedan ver ese ejemplo y siendo animados por tal cosa, ellos mismos que viven en este mundo, un mundo de crueldad, injusticia, pecado, ellos tengan ejemplos vivos de lo que es aplicar la verdad, y ellos, al imitar esa fe, también sean sostenidos, también sean bendecidos. La palabra de Dios no solamente llama a los miembros de la Iglesia a imitar a sus pastores, los miembros deben también obedecer las instrucciones bíblicas de sus pastores. Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Este versículo en términos claros nos enseña que es la voluntad de Cristo que cada creyente esté sometido a la autoridad, gobierno y guía bíblicos de los pastores. El pastor Piñero no escribió tal cosa. Fue el Espíritu de Dios. Obedeced a vuestros pastores. Y aún más añade, sujetaos a ellos. ¿Cómo vivimos en una época donde la mayoría de personas quieren vivir como les da la gana, sin tener que dar cuenta a nadie? No debemos sorprendernos que hayan individuos que no quieren aceptar que este texto enseña lo que acabamos de afirmar. No puede ser. Lo que este texto parece decir no es lo que dice. Además, nosotros no seguimos a los hombres, nosotros seguimos a Cristo. Analicemos el texto para conocer su significado. En primer lugar, ¿qué significa la palabra griega traducida al español obedeced? El texto dice obedeced a vuestros pastores. El verbo griego traducido obedeced es un imperativo presente, es un mandato. Lo que indica aquí es que tenemos un mandato, un mandamiento que debemos guardar. En el griego, este verbo se encuentra en la voz media. Según el léxico, esta palabra en la voz media significa ser persuadido, significa obedecer. Se trata de la obediencia que es el resultado de la persuasión.
Nos dejamos persuadir por la enseñanza, por el principio y por el mandato bíblico. Y como fruto de esta persuasión obedecemos. Ahora, la idea que esta palabra expresa en el griego incluye más que la acción de obedecer. Esta palabra también habla de confiar. Es tanto así que en Mateo 27, versículo 43, la palabra se tradujo, confía. En Dios confía, que le libre ahora, si Él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Esta palabra griega, traducida en Hebreos 13, 17, obedecer, expresa la idea de ceder, de uno dejarse persuadir. Así se usa en Hechos, capítulo 23, versículo 21. Pero no les prestéis atención, es decir, no cedas o no te dejes persuadir por lo que ellos te dirán. Según la Biblia de las Américas, la declaración griega traducida, no les prestes atención, se puede traducir como no te dejes persuadir por ellos. La palabra traducida en Hebreos 13, 17 como obedecer, la palabra griega, en Hechos 5, versículos 36 y 37 se traduce seguir. Ustedes ven, estamos permitiendo que la Biblia se explique a sí misma. Que la Biblia nos dé el significado de las palabras por la manera en que las mismas Escrituras usan la palabra. Pues en Hechos 5, 36 y 37, la palabra que ha sido traducida en Hebreos 13, 17 como obedecer se traduce seguir. Dice, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que, ahí está la palabra, lo seguían, fueron dispersos y reducidos. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él pereció, y todos los que, ahí está la palabra, le seguían, se dispersaron. En Santiago capítulo 3, versículo 3, esta palabra griega que estamos estudiando, de Hebreos capítulo 13, versículo 17, traducida obedecer al español, se usa para expresar la idea de dejarse llevar por otro sin resistirlo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que, ahí está la palabra, nos obedezcan, dirigimos también su cuerpo. Todo esto nos enseña que el obedecer a nuestros líderes o pastores implica confiar en ellos. Se confía en los pastores hasta el punto de dejarse persuadir por su guía sana y bíblica. Es una confianza que cede ante su guía espiritual y bíblica. Su carácter piadoso, su capacidad espiritual, su buena disposición, su conocimiento bíblico debe animarnos a seguir su enseñanza bíblica. Su guía bíblica no debe ser vista con sospecha. Si ellos han ganado el respeto de la Iglesia por su vida de piedad y capacidad ministerial, entonces confiadles. Confiadles con una confianza que se manifiesta en una obediencia alegre a su instrucción bíblica. En segundo lugar, obedecer a los pastores significa seguirlos, significa ceder a su influencia, argumentos, persuasiones y súplicas bíblicos. Significa estar bajo su influencia sabia y sana, con un corazón dispuesto, con manos abiertas.
No debe ser como una roca inmovible e insensible, o como un caballo indomable que resiste, que no quiere ser persuadido. No, ese no es el espíritu de Cristo, es el espíritu carnal de tu corazón, orgulloso. Nuestro deber es dejarnos persuadir por sus argumentos, amonestaciones, reprensiones e instrucciones bíblicas. No debemos luchar contra la enseñanza, las exhortaciones, las reprensiones o las directrices bíblicas de nuestros pastores. Debemos ser como los caballos domésticos, dóciles, que se dejan influir y dirigir. No debemos comportarnos como el caballo salvaje, que trata de tumbar al jinete que se encuentra sobre su lomo, porque no quiere encontrarse sujeto a su guía. Todo lo contrario, debemos ser como aquel caballo que se deja guiar y persuadir por el freno que lleva a su boca. Debemos dejarnos dirigir por el freno de los mandamientos bíblicos que los pastores colocan en nuestras mentes y conciencias. No debemos resistir la enseñanza dada por ellos, si es bíblica, sino que debemos permitir que su enseñanza, ejemplo y guía bíblicos transforme nuestras vidas, afecte nuestra vida, transforme nuestras vidas a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden quién los colocó en este oficio, el Espíritu Santo. Aquel que dice que ama a Cristo, que obedece a Cristo y no obedece el mandamiento bíblico que Cristo le da acerca de sus deberes para con sus pastores, tal individuo no habla la verdad. Dice la Biblia, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Y uno de sus mandamientos explícitos es que obedezcamos a nuestros pastores y estemos sujetos a ellos. Mientras ellos nos gobiernen y guíen e instruyan según lo que la Biblia enseña, debemos obedecerles. Esto implica que es la responsabilidad de cada miembro considerar lo que los pastores enseñan y dicen a la luz de lo que enseña la palabra de Dios, para cerciorarse que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ellos deben de tener ese espíritu bereano. Esto nos lleva a la otra palabra clave que aparece en este versículo: sujetaos. Oye, esto está fuerte, no solamente dice obedecer, sino que después viene y aprieta más: sujetaos. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta palabra también expresa un mandato y significa ceder, someterse. Waymack y David Swavely explican esta palabra de la siguiente manera. Hebreos 13:17 dice no solo que debemos obedecer a nuestros líderes, sino también que debemos sujetarnos a ellos. Este es el único lugar en la Biblia en que ocurre la palabra griega upekete. Pero sabemos que la raíz eiko significa ceder o colocarse bajo. También sabemos que en el griego clásico la palabra a menudo se emplea para indicar sumisión a la autoridad. Por tanto, el significado básico de la palabra no difiere mucho de la palabra obedecer. ¿Por qué será entonces que el escritor de la epístola a los Hebreos la menciona en absoluto?
¿Repite él el mismo mandato con una nueva palabra? ¿O habrá una diferencia en el significado de los dos mandatos? La respuesta queda en el hecho que la palabra griega traducida obedecer se encuentra en la voz media, que le da el sentido pasivo de permitiros ser persuadidos. La palabra traducida, sujetaos, sin embargo, es un verbo activo en el tiempo presente, que indica que debemos dedicarnos diligentemente y continuamente al proceso de colocarnos bajo nuestros líderes. Sin duda, el Señor se da cuenta de que nuestra tendencia es a abordarnos a nuestros líderes de una manera pasiva, respondiéndoles solo cuando tienen alguna expectativa de nosotros o cuando nos topamos con algún líder individual de alguna manera. Pero Él quiere que abordemos la sumisión de una manera activa, en que constantemente procuramos someternos más o someternos de una manera mejor a nuestros líderes. Este es un líder reconocido en la Iglesia de Cristo, el Dr. Wayne Mack. Lo cité por si acaso. No, el pastor Piñera es el único. No, eso no es verdad. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Para que podamos apreciar mejor lo que significa esta palabra y cuáles son sus implicaciones, debemos considerar un pasaje paralelo al de Hebreos 13:17, donde se usa otra palabra que expresa la misma idea básica de sumisión a los líderes o pastores que Hebreos 13:17 enseña. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Los ancianos en este lugar no son los hombres viejos de la congregación, sino los pastores. Versículo 1, 2 y 5. Por tanto, los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Versículo 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 5, y asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el versículo 5, la palabra griega traducida mayores es la palabra griega presbúteros, que significa ancianos. El verbo sujetos aquí denota poner en sujeción, sujetar, rendir obediencia. Es un término principalmente militar y significa estar bajo las órdenes y la autoridad de uno que se encuentra en una posición superior de autoridad. La misma palabra se usa para hablar de aquella sumisión civil que debemos rendir a aquellos que están en autoridad y a aquellos que nos gobiernan. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Cuando el pastor Martínez oró por el nuevo presidente elegido, él lo hizo en nombre de los pastores y como reconocimiento de que Dios en su providencia lo ha hecho presidente, autoridad sobre nosotros, y que nosotros tenemos que someternos a esa autoridad. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Cuando Pedro hablaba, él también se refería a Nerón
y a otros de sus amiguitos. La palabra someteos en el griego en este versículo es la misma que se usa en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18 para hablar de la obediencia que el siervo debe a su amo. Dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos. Esta misma palabra, sujetar, habla de la obediencia que la esposa debe rendir a su marido. 1 de Pedro 3:18 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esta palabra se usa también para hablar de la sumisión de todas las potestades y ángeles al Señor Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22. La idea es que Dios ha designado a ciertas personas a una posición de autoridad. Y los que están bajo esta autoridad deben estar sujetos a esta autoridad. Deben sujetarse a esa autoridad. El siervo debe estar sujeto a su amo. La mujer, pero que este hombre es difícil. Así mismo, están sujetos. La mujer a su marido, los ángeles a Cristo, y en la iglesia los jóvenes o los creyentes deben estar sujetos a sus ancianos o pastores. Asimismo, vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esta sumisión requiere humildad. Y donde no se encuentra esta humildad, es porque hay otra cosa, que se llama orgullo, o puede ser soberbia, y es por esto que el texto declara, porque Dios resiste a los soberbios. Ahora, cuando existe una sumisión bíblica, los jóvenes, creyentes, sometidos a sus líderes, en el Señor hay humildad. Y donde hay humildad, Dios da gracia. Dios da gracia. Él bendice, Él prospera. ¿A quiénes? A los humildes. Ahora, cuando se habla de sumisión, esto no significa que los miembros estén siempre de acuerdo con las decisiones tomadas por sus pastores en la administración de los asuntos de la iglesia. Pero sí significa que aun cuando no estén de acuerdo con estas decisiones, en lo que respecta a la iglesia, se someten a estas decisiones. Por otra parte, sumisión a los pastores no significa que los pastores pueden dirigir la iglesia según sus caprichos o antojos personales, o que pueden ser insensibles a las aspiraciones o condición de la iglesia. Ellos tienen la obligación de gobernar la iglesia de una manera sabia, siendo ellos mismos guiados o gobernados por los principios específicos o generales de las Escrituras. Sumisión a los pastores tampoco significa que ellos se convierten amos o dueños de nuestra conciencia. Solo Cristo es dueño de nuestra conciencia. Y esto no es una cosa nueva para nosotros aquí en la iglesia. Esto es algo que se ha enseñado anteriormente. Por tanto, si en alguna manera los pastores nos mandan a hacer algo que viola algún principio o mandamiento de la palabra de Dios, la Biblia, entonces nosotros no podemos ni debemos obedecerles. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sumisión a los pastores no significa que debemos rendirles una sumisión servil, ni una sumisión que viola la libertad que Cristo nos ha dado. Tampoco se trata de seguirlos en asuntos sobre los cuales ellos no tienen autoridad sobre nosotros.
Someterse a los siervos de Dios incluye imitar su fe, sus gracias cristianas y sus prácticas piadosas en lo que ellos también imitan a Cristo. Significa recibir su enseñanza con toda prontitud de mente y espíritu enseñable, aunque con una lealtad final a la palabra de Dios. Significa prestar atención humilde a sus reprensiones y amonestaciones bíblicas como aquellos señalados para velar por las almas de los miembros y comprometidos a presentarles completos y maduros en Cristo. Significa buscar y considerar con mucho cuidado su consejo como aquellos contados fieles por el Señor y abrazar alegremente y poner por obra sus decisiones respecto a la política de la congregación en la casa de Dios, que es su iglesia, sin disputar y murmurar, aun cuando uno difiere de su juicio. Queridos hermanos, esta sumisión a los pastores debe manifestarse en una asistencia constante a su ministración. John Angel James dijo, ministro de una iglesia independiente en Londres hace muchos años, a quien he citado aquí y allá para que ustedes vean que esto no es nuevo. Esta asistencia debe ser constante y no ocasional. Algunos de los miembros dan gran dolor a sus pastores por la irregularidad de sus visitas a la casa de Dios. Una pequeña inclemencia de tiempo o la menor indisposición del cuerpo hace que sus asientos estén vacíos. Y dice John Angel James también, algunas personas son irregulares en su asistencia debido a la distancia a la que viven de su lugar de adoración pública. Algunas veces esto es inevitable, pero es una gran inconsistencia que los cristianos profesantes voluntariamente escojan una residencia que por su lejanía de la casa de Dios los prive con frecuencia de la comunión con los santos. Tal disposición de sacrificar los privilegios espirituales por el goce temporal no provee mucha evidencia de que la religión sea para ellos la única cosa necesaria, o que ellos tengan la mente de David, quien pensaba que era preferible estar a la puerta del santuario que en los salones y parques del palacio. Cuando los miembros están presentes en el culto, deben prestar atención a la enseñanza bíblica. Prestar atención significa oír con un corazón sumiso, aunque sí, como he dicho, siempre con una lealtad principal a la palabra de Dios. A ningún hombre debemos seguir con nuestros ojos cerrados. Es nuestra obligación escudriñar las Escrituras y prestar atención para asegurarnos que lo que el predicador enseña es lo que la palabra de Dios declara. Si algún hombre nos llama a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, nunca debemos seguirlos. La sumisión a los ancianos se manifiesta cuando seguimos su política o reglas, como dije, en lo que respecta a la administración de los asuntos en la iglesia, lo que incluye llegar temprano a los cultos, ser puntuales para que todos podamos comenzar al mismo tiempo a adorar a Dios, sin interrupciones o distracciones.
Debemos someternos al juicio de los ancianos en lo que respecta a la vida en la iglesia, a su identificación, a la identificación de la iglesia con otros grupos. Sumisión significa buscar su consejo sobre asuntos y decisiones de gran peso que pueden afectar nuestra vida familiar, eclesiástica o el testimonio de la iglesia. Y un consejo, señores, es un consejo. No es una ley, es un consejo. Pero porque viene de hombres enseñados por las Escrituras, tú no puedes tomar ese consejo como si fuera cualquier cosa. No, tienes que considerarlo a la luz de la enseñanza. Tienes que considerarlo y entender cuáles son las razones que le han llevado a ellos a darte tal consejo. Pero si tú decides no tomar tal consejo, es un consejo. No pecas. Es tu libertad. Es un consejo. Eso es lo que Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7. Si se casa, no peca. Y si no se casa, tampoco peca. Aquí estoy dando un consejo. Pero eso es diferente. Cuando él dice, así dice el Señor, esto es un mandato. Ahí sí que tenemos que obedecer. Y es por esta razón que los pastores toman su tiempo para explicar las Escrituras, para que ustedes puedan, sí, esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces puedan, con una buena conciencia, someterse a lo que la Biblia enseña. Es el deber de los miembros cultivar un conocimiento personal de sus pastores, tratarles con estima y amor, defender su buen nombre, orar ferviente y constantemente por ellos, imitar su piedad y su fe, obedecer las instrucciones bíblicas de sus pastores. En sexto lugar, los miembros deben informar a sus pastores. Deben informar a sus pastores de cualquier cosa de importancia. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno de vosotros enfermo? Vamos a ver si el pastor llama. Si no llama, no me quiere. Si no llama, tiene algo contra mí. ¿Está alguno de vosotros enfermos? Que espere que el pastor lo llame. Mire el texto, hijo mío, mire el texto, es Cristo quien habla. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Es tu responsabilidad decirle, informarles, estoy enfermo. Según este versículo, una cosa es clara. Los hermanos tienen la obligación de llamar a los pastores cuando se encuentran en un tiempo de enfermedad, en un tiempo de prueba. Esto no quiere decir que los pastores no llamen. Sí, pero esto tampoco cancela al otro lado. Ustedes, hermanos, son responsables de informar a los pastores para darles a conocer aquellas cosas importantes y necesarias para que ellos puedan realizar su labor. Sea en casos de enfermedad como este, o problemas en la congregación o entre los hermanos. Hechos capítulo 6, versículo 1 y 2. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. ¿Cómo se enteraron los apóstoles de esta queja? Alguien les informó de lo que estaba sucediendo y les informó no porque quería ir a chismear, sino porque entendían que ellos eran
las autoridades eclesiásticas colocadas por Cristo para dar guía bíblica. ¿Para qué? Para tratar con ese problema de un modo bíblico en la iglesia. Y así fue. Y el problema se resolvió. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, Pablo declara: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contienda entre vosotros. Es necesario informar a los sobrevedores o líderes espirituales de lo que pasa en la congregación para que ellos puedan corregir la situación o dar guía bíblica para tratar el asunto. Es necesario informar a los pastores de asuntos que pueden afectar la paz, la unidad, la armonía y el testimonio de la iglesia. Esta información les ayudará a dar aquella instrucción que preserve un buen nombre, un buen testimonio a la iglesia, que cuide la paz y la unidad de la misma. Y eso fue lo que hizo el apóstol. Escribió una carta para tratar con el problema de la división en Corinto. Ahora bien, finalmente, otro deber que tienen los miembros en la congregación como cuerpo colectivo es el de remunerar adecuadamente a sus pastores. Gálatas 6, versículo 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Este versículo manda a expresar, este versículo te manda a expresar tu gratitud a los pastores por una buena enseñanza, por su buena enseñanza. Y esto en maneras tangibles. Esto no solo implica que debes darle las gracias, también incluye una remuneración de bienes materiales. Esta debe ser una remuneración adecuada y razonable y suficiente. Si estos siervos se dedican al ministerio de la predicación y de la enseñanza, entonces la Iglesia es responsable de suplirles aquel sostén económico, razonable, justo y abundante que corresponda a sus necesidades físicas, domésticas y económicas. Lo que ellos reciben de la Iglesia no debe verse ni darse por la Iglesia como si fuera un favor o un presente, sino como aquello que la Iglesia debe al pastor. Es su salario. 1 Timoteo 5:17 declara: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Si se escribió por nosotros, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe de arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de compartir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte.
así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El salario no debe ser extravagante, pero debe ser suficiente como para que él pueda corresponder adecuadamente a las demandas y necesidades de su hogar, pues la Biblia declara: pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No debemos poner a un ministro en tal situación. Esto significa que la remuneración pastoral, esto significa que en la remuneración pastoral la Iglesia tendrá en cuenta la posición, los dones, las gracias, la experiencia de este hombre en la Iglesia y su lugar estratégico. Tendrá en cuenta el lugar y la sociedad en la que él vive, el costo de la vida, sus responsabilidades domésticas, la hospitalidad que debe extender. Una iglesia entendida, sensible, generosa y agradecida, que trata a sus ministros como Dios manda en su palabra, continuará recibiendo la bendición del Señor. Dios dice: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Dice la Biblia en Proverbios 11, hay quien reparte, y les es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada. El que riega será también regado. Todo esto nos enseña, todos estos deberes nos enseñan, todos estos deberes nos enseñan que Cristo ha establecido un orden en cada iglesia, que Él ha establecido un orden, que Cristo ha establecido un orden que cada iglesia local debe observar. En ese orden, Cristo asigna algunos deberes a los pastores y otros deberes a los miembros. A los miembros, Cristo les dice. ¿Qué les dice a los miembros? Pues lo que hemos considerado. Tú, como miembro de esta iglesia, tienes la responsabilidad o el deber de cultivar un conocimiento personal de tus pastores, de tratarles con amor y con estima, de defender su buen nombre, de orar ferviente y constantemente por ellos, de imitar su fe, de obedecer las instrucciones bíblicas de tus pastores, de informarles de cualquier cosa de importancia y de remunerarles adecuadamente. Oh, que el Señor nos ayude como iglesia a obedecerle, a someternos a su palabra. A través de estos años, Dios nos ha enriquecido en múltiples maneras. Damos gracias a Dios por ello. Visitas, amigos, aquellos que aspiran a ser miembros de esta iglesia. ¿Por qué estas bendiciones? ¿Por qué este orden? ¿Por qué este amor? ¿Por qué esta armonía? ¿Por qué esas bendiciones que han llegado a esta congregación y han sido transmitidas a otras congregaciones que realmente oyeron y aplicaron? No que pretendieron, sino que aplicaron. ¿Por qué? En parte porque los creyentes aquí
muchos creyentes aquí, a través de los años, han tomado en serio estos deberes, lo cual ha sido de mucha alegría, lo cual es de mucha alegría para nosotros, los pastores. Oremos. Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por traer luz a nuestros corazones. No permitas que el enemigo tergiverse, sino que la semilla caiga en corazones humildes que con un espíritu berriano reciben tu palabra. Y que de esta manera, al llegar a esa convicción de lo que enseña tu palabra, seamos obedientes. Mira tu iglesia. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Pero nuestra suficiencia viene de ti. A ti clamamos. Danos fuerzas para aplicar estas cosas. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén.